African music, Kenya, Uganda, guitarra calima, shekere tambores, bata voces femeninas. Durante mi trabajo en el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, International Development Research Center, tuve oportunidad de trabajar en varios países africanos con proyectos en temas de ciencias de la tierra, agua y desarrollo económico. Eso me dio la oportunidad de conocer el continente en forma un poco fragmentada, porque no conocí toda África, pero son 16 o 17 países que pude en el marco de proyectos y que me permiten tener una idea de lo que estoy hablando. Por eso este video, que es el tercero de una serie, lo baso más que nada en esas experiencias y después la actualización a través de las lecturas y de lo que se puede obtener a través de los medios de prensa y de publicaciones. En los 30 millones de kilómetros cuadrados del continente africano, que representan 20% de toda el área planetaria continental, se estima que habitan 1.390 millones de personas, con un crecimiento anual del 2%, o sea que cada año se agregan otros 26 millones de habitantes. Esta población africana representa más del 17% de la población mundial, que se estima aproximadamente en 7.690 millones de habitantes. África es un continente de fuertes contrastes geográficos. En África se encuentran los desiertos más extensos del planeta, incluyendo el Sahara, con 9 millones de kilómetros cuadrados, y el Kalahari, en el sur, con 1 millón de kilómetros cuadrados, y algunas de las mayores selvas tropicales del mundo, con 2 millones de kilómetros cuadrados. Debemos decir, antes de desarrollar más el tema, que los desiertos se están extendiendo debido a excesivo pastoreo y quema de pastizales, y las junglas están disminuyendo como consecuencia de las talas e incendios. Si bien hay 56 estados independientes en África, con mayor o menor reconocimiento, la diversidad de naciones del continente, con su propia identidad tradicional, es muchísimo mayor. En África se hablan más de 1.500 lenguas nativas, de las cuales unas 40 poseen más de 1 millón de hablantes. Es importante notar que muchos idiomas africanos se hablan en 2 o más países y que en algunos estados se hablan varias lenguas que a menudo no coinciden con las fronteras políticas establecidas. Ello se debe a que los actuales países africanos fueron el resultado de una división caprichosa que hicieron las potencias europeas, que se repartieron todo el continente en la Conferencia de Berlín en 1885, estableciendo colonias y protectorados, que era un término en realidad para disfrazar las colonias. Algunas décadas más tarde, cuando los países africanos lograron su independencia, allá por 1960 y 1970, heredaron fronteras antinaturales, a veces absurdas, que unen naciones diferentes en un mismo país, muchas veces con enfrentamientos históricos. Por ejemplo, los Hausa, Yorubas e Igbos en Nigeria, lo cual dio lugar a la sangrienta guerra en Biafra, y otras veces dividieron algunas naciones en los territorios de 3 o 4 o más estados,
como es el caso de los tuaregs, que están repartidos en 5 países, o los hausas, divididos en 4 estados diferentes. Este fraccionamiento político absurdo es una de las causas, aunque no la única, de la inestabilidad política e institucional del continente. A ello hay que agregar que los nuevos países africanos independizados heredaron una organización institucional de tipo europeo que en general era y es difícil de compatibilizar con la diversidad de las culturas del continente. África tenía una larga tradición de autoridades tradicionales, tanto del tipo político como religioso. Estas autoridades fueron prácticamente ignoradas por las potencias coloniales, instalando copias de sus propias estructuras institucionales y burocráticas, que permanecieron luego que los países africanos obtuvieran su independencia. De esa manera, las estructuras políticas e institucionales de los países africanos son en general un reflejo de las potencias coloniales y en gran medida son las causas de muchos de los principales problemas que arrastran los estados actuales. Así se replican los regímenes parlamentarios con diversos sistemas republicanos, incluso monárquicos, con 3 poderes inspirados en los postulados básicos del pensamiento político europeo. La configuración política del proceso independentista africano fue mayormente el resultado de esta herencia indeseada, producto de las circunstancias que rodearon este momento histórico. Cada potencia estableció las condiciones institucionales y burocráticas e incluso la lengua, generando una configuración política determinada que a la mayoría de los estados africanos les está costando enormemente deshacerse. En 45 países africanos, la lengua de relación interna entre los diferentes grupos étnicos que componen los países es una lengua colonial, sobre todo el francés y el inglés. Así, por ejemplo, en Costa de Marfil se hablan 78 idiomas diferentes y la lengua común es el francés. En Nigeria se hablan 520 lenguas, de las cuales 8 son principales con más de 1 millón de hablantes. La lengua de comunicación interétnica es el inglés. En la República Democrática del Congo hay 242 lenguas diferentes y el idioma de relación es el francés. En Kenia se hablan 68 lenguas, pero la lengua interétnica principal es el inglés. Cuando se considera la historia reciente colonial y posterior a la independencia de África, hay que tener en cuenta su heterogeneidad original. Los países y culturas africanos eran y son muy diferentes entre sí. Para agregar elementos a esta complejidad, corresponde señalar que las potencias coloniales también tenían diferentes estilos de conquista, dominación y explotación. Sin embargo, todos estos países imperialistas europeos tenían muchas cosas en común que pasaremos a detallar. Una vez que desaparecieron las economías basadas en el tráfico de esclavos, las potencias coloniales establecieron economías basadas en la extracción máxima de recursos naturales, utilizando la mano de obra local en condiciones de semiesclavitud. Durante todo el periodo colonial, las colonias africanas financiaron la metrópolis y los instrumentos de su propia dominación, como los ejércitos y las policías coloniales. Las ganancias de las empresas o de los gobiernos de las colonias se iban a los bancos de Londres o París. Del mismo modo, las colonias financiaban sus propios gerentes y se fue generando una numerosa inmigración de colonos franceses, ingleses, etcétera, que también se llevaban gran parte de los recursos. Es el caso de las Rodesias, del sur y del norte, Argelia, Kenia y otros. A su vez, las potencias coloniales
fueron creando estructuras administrativas que eran copia de las estructuras en sus propios países de origen. Para todo ello, como señalábamos antes, utilizaban mano de obra que era esclava al principio y luego semi-esclava o forzada por situaciones de pobreza. Se impuso una lengua colonial tanto a nivel cultural como administrativo. Al incluir muchas lenguas en un solo país, las poblaciones locales se vieron forzadas a usar la lengua europea correspondiente, generalmente inglés o francés. Por esa razón, tanto a nivel interno como a nivel internacional, para poder comerciar o establecer relaciones con otros países, incluso con los otros países africanos, los idiomas todavía utilizados siguen siendo sobre todo el inglés y el francés en la mayoría de los países, o el portugués en las antiguas colonias portuguesas. A la dependencia política estructural y económica se agregó la dependencia cultural. Las élites de cada país africano eran enviadas a Inglaterra o Francia y otros países coloniales a formarse, estableciendo las bases de una futura élite gobernante muy influida por las culturas de las potencias coloniales. Las nuevas élites africanas eran una copia generalmente distorsionada de los funcionarios políticos coloniales, minimizando el rol de las antiguas jefaturas tradicionales, reyes locales o autoridades religiosas. A todo lo anterior y como corolario, las potencias coloniales invirtieron muy poco en infraestructura. Tampoco invirtieron en educación y cuando lo hicieron fue para crear una élite impregnada en estructuras mentales europeas. Hoy hay 56 países independientes en África, 45 de los cuales todavía usan la lengua colonial como lengua de relación a nivel interno. El idioma colonial sigue siendo la referencia internacional del país. Cuando tienen los medios, los jóvenes van a terminar su formación en Francia, en Inglaterra o en algún otro país colonial. Aquí les presento un mapa de la diversidad de países independientes africanos y de sus respectivas afiliaciones lingüísticas, que reflejan su pasado colonial que todavía, a pesar de los esfuerzos de varias generaciones, resulta muy difícil sacudirse. Si bien hay intentos de jerarquizar y recuperar las lenguas y culturas, así como redefinir las estructuras políticas internas según pautas tradicionales, la tarea no es fácil y en gran medida aún está pendiente. De alguna forma, la globalización ayuda a defender las culturas y lenguas particulares de cada región, creando lazos vinculantes más allá de las fronteras y distancias. Pero también la globalización expande la influencia de las lenguas metropolitanas, que son los medios lingüísticos y culturales dominantes en la cultura global. En un continente cada vez más importante desde el punto de vista demográfico e influyente en las culturas del mundo, el gran proyecto de la reivindicación nacional y social de sus pueblos todavía está pendiente. African music, Kenya, Uganda, guitar, trapalimba, shekere, tambores, bata voces femeninas.